Bueno, buenos días. Hoy les vamos a presentar el parcial de programación número 2. El grupo está conformado por Giovanni Hurtado, Angie Guarín y mi persona Juana Jovel. Entonces procedo a compartir. Aquí empezamos a desarrollar el planteamiento del problema del primer punto, que es el análisis térmico de un material. Entonces, la metodología que usamos fue que primeramente se tiene una situación donde se busca identificar el material más adecuado para una varilla, la cual al estar en contacto con personas requiere ser aislante. Entonces los materiales que nos dan son corcho, arlita y fibras de madera. Se sabe también que el sistema tiene una fuente de calor interna y la transferencia de calor se da con la ecuación expuesta en el numeral anterior. O sea, esta. eh, donde hay dependencia de parámetros como la densidad, capacidad calorífica, conductividad térmica, a la vez que de variables como el calor generado por la fuente, que va a estar relacionado con la posición del tubo, o sea, Q. Por lo tanto, se presentan tres alternativas, como las dichas anteriormente, y se sabe que el tubo parte de una posición inicial de 0 metros y una posición final de 2 metros. La temperatura para los tres casos es de 373 Kelvin y la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a cero. Pues esas son las condiciones iniciales que nos dan. Lo que se pide es que apliquemos el método de Runge-Kutta de cuarto orden, asumiendo un estado estacionario unidireccional y comparar los perfiles de temperatura. Entonces, eh, aplicando todo lo dicho, empezamos a hacer el código en Python. Importamos las librerías NumPy, Matplotlib, y pues esto lo importé, pero en realidad no era tan necesario. Colocamos las rúbricas que habíamos dicho anteriormente en la metodología y primeramente planteamos las funciones. Tres funciones para cada tipo de material, ya sea el corcho, arlita y las fibras de madera, con su respectiva K de conductividad térmica. Como se puede apreciar, la del corcho es la más baja. Entonces lo que hacemos es colocar un condicional que me permite saber el calor generado por la fuente dependiendo de la posición del tubo. Entonces colocamos el condicional de cero, que si la X está entre este intervalo, incluyendo el uno, pues que me va a aplicar esta menos X. Y si por el contrario, entonces va a aplicar X menos 2. Entonces utilizamos para definir este dt de X, que es el cambio de la temperatura con respecto a la posición, utilizamos np.array. Y ya. Igualmente para la FODE2 y FODE3. Solamente cambia eh, la conductividad térmica. Aplicamos también la definición del método de Runge-Kutta para la posición y la temperatura también. Hacemos un main donde los parámetros físicos va a ser que la temperatura inicial va a ser 373 Kelvin para los tres casos y los parámetros de posición es que la posición inicial va a ser igual a 0, la final igual a 2, el número de datos se lo dimos nosotros y elegí el número 77, el paso que va a estar también definido por la posición y el número de datos y la derivada de la temperatura que va a ser 0 como nos lo habían dicho en el enunciado. Se declaran los vectores y las matrices, entonces pongo posición X, pues que va a ser mi vector posición, y lo voy a llenar de ceros, de acuerdo al número de datos. También declaro el vector de temperatura 1, 2 y 3, que va a ser para cada tipo de material. También lo lleno de ceros. Esto me va a tener dos columnas, ya que, bueno, el filas, el número de datos y las columnas van a ser dos, porque esto es un intervalo abierto. Va a ser de datos flotantes. Bueno, y ya con las condiciones iniciales va a tener que la temperatura 1 en la fila 1, columna 0, fila 0, columna 0.
igualmente para la temperatura 2 y temperatura 3 va a ser igual a la temperatura inicial que habíamos definido como 373 Kelvin. La temperatura 1 en la fila 0, columna 1, y igualmente para la temperatura 2 y temperatura 3 va a ser con la derivada de t, que va a empezar así con 0. Entonces hacemos el cálculo por longitud de cuarto orden y aplicamos un ciclo for. Entonces colocamos for y in range 1,n, que es el número de datos. Entonces colocamos posición x y t1. Bueno, hacemos esto para cada vector de temperatura y lo colocamos estados por precisamente porque es un intervalo abierto y son dos columnas. Aplicamos método de longicuta. Aquí es i-1 porque se van tomando desde los valores anteriores. Entonces, para que me tomen esos valores, le colocamos i-1. Y acá h, fue de 1, fue de 2 y fue de 3, que son las que definimos allá arriba. En los gráficos quise hacer un subplot, pero hice también la gráfica que me contenía las tres, pues para compararlas. Entonces lo que hice fue el subplot, donde voy a tener la posición en el eje X y la temperatura en el eje Y. La comparé, entonces me muestra, al colocar en la consola el porcentaje matplotlib auto, me aparecen ya estas imágenes grandes, donde como podemos ver está el corcho, la de la arlita y la de las fibras de madera con la función subplot. Y ya al hacerla para las tres me queda así, que estamos comparando aquí las tres y según los resultados que obtuvimos fue que, teniendo en cuenta que los mejores aislantes son los que poseen baja conductividad térmica, se dice que el corcho sería el material más apropiado para la varilla, ya que su temperatura va a ir disminuyendo más según la posición del tubo, como se puede apreciar acá en el rojo, comparado con las fibras de madera y la arlita. Y ya se hizo un reporte, pero no lo quise colocar en la consola porque eran demasiados datos y no se veía muy estético. Entonces lo coloqué aquí en una solución donde esta columna vendría siendo la posición, está la temperatura del corcho, la derivada de la temperatura del corcho, esta vendría siendo la temperatura de la arlita, la derivada de la temperatura de la arlita, esta vendría siendo la temperatura de las fibras de madera y la derivada de la temperatura de las fibras de madera. Lo hice para 77 datos, entonces aquí se ve, llegamos hasta la posición 2, que es el largo del tubo. Y ya aquí están todos los vectores y ya sería ese el primer punto hasta los resultados. Ya mi compañera Angie mostrará el análisis de estos. Bueno, ahora continuemos con el punto 2 del parcial 2. Lo primero que hacemos es definir la función def_mgs y lo añadimos nuestras variables dentro del paréntesis como apreciamos en pantalla. Luego, utilizando len para calcular el tamaño del vector b y d, que es la diagonal, la calculamos con la librería de NumPy utilizando npdiag. L va a ser la matriz diagonal inferior, de ahí que se use trill, y la L es para indicar que es lower. Por el contrario, U va a ser la matriz diagonal superior, por eso U de upper. Ahora, la M, como ya se había importado en NumPy, se utiliza la función de álgebra lineal para calcular su inversa, utilizando L más D. El error comienza en 1 y se itera hasta alcanzar una idealidad con la tolerancia. Las iteraciones las empezamos en 0, utilizando un ciclo while hasta que el error sea mayor o igual a la tolerancia. En la ecuación recurrente está CJ y DJ y utilizamos matmul porque queremos multiplicar matrices con vectores, porque matmul
nos permite multiplicar matriz con matriz o matriz con vector. Luego hallamos xnew con maxmul nuevamente utilizando cj, el xol y a eso le sumamos el dj. El error lo calculamos con la norma euclidiana y restamos xnew menos xol, y para esto usamos funciones de la librería NumPy de álgebra lineal. Después iteramos y la xol se convierte en xnew y el programa nos retorna la xnew y el número de iteraciones. Ahora, en el main del programa importamos getIPython para utilizar la función magic y así cada que calculemos se borren los datos viejos. Acto seguido importamos gs, que es el código que expliqué anteriormente. Después importamos NumPy y declaramos los datos de nuestras matrices A y B. También le damos un valor a la tolerancia y nuestros datos iniciales del xold será una matriz de ceros. Declaramos una tupla llamada sol para almacenar los datos del xnew y las iteraciones. De ahí nombramos cómo se llama el método que estamos usando, o sea Gauss-Seidel. Mostramos los valores de las matrices A y B y además de mostrar la tolerancia, el programa también nos muestra la solución, que es el xnew que está guardado en la tupla en la posición 0, mientras que las iteraciones las muestra en la posición 1 de la tupla. Para comparar si los resultados estaban bien, entonces hicimos la solución por el método directo o en otras palabras la solución analítica. Declaramos una nueva tupla llamada XX para que almacene los xnew del método directo y para esto utilizamos el linalg.solve para que convierta el problema en un programa lineal en forma matricial y lo resuelva con las matrices A y B sin tener que usar la inversa. Después de obtener los valores de A1, A2 y A3, resolvimos la integral. Acá podemos observar cómo lo hicimos. Y una vez teniendo estos valores, lo que hicimos fue, primero resolvimos la integral, que esta es la solución, y ya luego evaluamos en los límites superiores e inferiores. Cuando evaluamos en el límite superior, obtuvimos este resultado, se lo restamos al límite inferior, obtuvimos este resultado. Por último, obtuvimos el delta d, y ya luego despejamos de la ecuación para obtener el diámetro final, y el diámetro final nos dio 1.23514 por 10 a la 1. Para el primer problema se obtuvieron estas gráficas que ya nos explicó nuestra compañera Juana qué información contienen, y pues una última donde se contiene toda la información del cambio de la temperatura versus la posición de cada material. Para el segundo problema encontramos primero los coeficientes para poder realizar la integral y el método directo arrojó estos resultados. Por otro lado, el método iterativo de Gauss-Seidel con una tolerancia de por 10 a la menos 7 arrojó estos resultados e hizo 4 iteraciones. Con una tolerancia de por 10 a la menos 18 se hicieron 257 iteraciones y se obtuvieron estos coeficientes. Si podemos notar, para el método directo y para la tolerancia de por 10 a la menos 18 se obtuvieron los mismos coeficientes. Ahora, el cálculo del cambio en el diámetro se realizó por medio de la integral que ya les explicó mi compañero Giovanni y se obtuvo para el método directo este cambio en el diámetro con un diámetro final de lo que vemos en pantalla. Ahora, para una tolerancia de por 10 a la menos 7 se encontró este cambio en el diámetro y un diámetro final de esto. Y para el método de Gauss-Seidel con una tolerancia de por 10 a la menos 18 es claro que nos va a arrojar los mismos resultados que el cambio con el método directo, ya que poseen el mismo valor en los coeficientes. Y ahora aquí podemos ver los resultados en Python. El primer problema, primero entendamos qué es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad de ciertos materiales que son capaces de transmitir calor. Esta se da principalmente porque al calentar el material, sus moléculas aumentan su movimiento, lo que también aumenta la energía cinética. Y entonces estas moléculas son capaces de compartir esa energía extra sin ocasionar movimientos globales de la materia.
Esta capacidad es muy elevada en los materiales metálicos y cuerpos continuos y muy baja, por ejemplo, en polímeros o aislantes como la fibra de vidrio. Este aislamiento se requiere mucho en la industria de construcción o de estructuras autosostenibles y los materiales a nanoescala son una buena opción para este aislamiento en edificios debido a que poseen una alta relación superficie-volumen que les permite atrapar aire en una capa delgada de material. De esta manera se realizó una revisión de la literatura encontrando que el revestimiento Nansulate es una tecnología de aislamiento patentada que incorpora el nanocompuesto llamado hidro-NM óxido. Este es excelente debido a que tiene una baja conductividad térmica de 0.017 watts sobre metros por grado Celsius y tiene nanomateriales como 70% hidro-NM óxido y un 30% de resina acrílica y aditivos de rendimiento. Este nanoinsulate se puede aplicar directamente a los edificios existentes sin ninguna adición en su construcción, lo que es beneficioso. Y además requiere menos material gastado, ya que solamente necesita al menos unas 3 capas de cobertura, con un gran ahorro en la reducción de espacio. Igualmente, la influencia de la adición de nanopartículas como nanosílice, nanóxido de aluminio, nanodióxido de titanio, nanóxido de hierro, etc., en las proporciones y métodos correctos en materiales como el hormigón, puede aumentar sus propiedades mecánicas y de transporte, tasas de hidratación, durabilidad y muchas otras propiedades. El material de aislamiento mejorado, junto con sus otras propiedades de almacenamiento de energía térmica, pueden reducir en gran medida el consumo de energía operativa en un entorno de construcción. Principalmente la reacción que tenía el método iterativo Gauss-Seidel ante distintas tolerancias. Entonces se encontró que a una tolerancia menor, el programa iba mostrando resultados cada vez más parecidos a los encontrados por el método directo, ya que realizaba un número mayor de iteraciones y se lograba una exactitud mayor. Para demostrar lo anterior, se expusieron resultados tanto del método directo como del método iterativo con valores de tolerancia de por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 18. Con una tolerancia de por 10 a la menos 7, los coeficientes A2 y A3 aún diferían notablemente de los del método directo, por lo cual se procedió a variar la tolerancia hasta encontrar el valor específico donde el método iterativo fuera exacto con respecto al método directo. Esto se logró a tolerancias inferiores a por 10 a la menos 18, ya que estas requirieron 257 iteraciones y a pesar del número de iteraciones que se tenían con tolerancias menores, siempre los coeficientes eran constantes, iguales a los del método directo. Encontrar el valor ideal de la tolerancia es de suma importancia para el cálculo que se refiere al cambio del diámetro que sufrirá el tubo al insertarse en la mezcla de hielo seco y alcohol, pues permite conocer el cambio exacto teórico en caso de que en un futuro quiera compararse con medidas tomadas experimentalmente. Se observó que utilizando cualquier valor de tolerancia en el método iterativo y con el método directo, el tubo siempre sufrirá una contracción al enfriarse, pues el cambio en el diámetro es negativo, haciendo que el diámetro final disminuya. Esto se atribuyó principalmente a que la pérdida de calor en el tubo, lo cual disminuye el movimiento vibracional de los átomos, es decir, disminuye la energía cinética, lo que ya hablábamos, también disminuye el espacio necesario de estos átomos, pues no se mueven a la misma velocidad que antes, disminuyendo el volumen y el diámetro. En las conclusiones, como se establece la primera ley de la termodinámica, la energía no se puede crear ni destruir. Entonces el calor solo se puede transferir. La transferencia de calor afectiva requiere conductores térmicos eficientes y los materiales con altas conductividades térmicas son cruciales en la ingeniería y el desarrollo de innumerables dispositivos y dispositivos electrónicos de transferencia de calor. Cada conductor térmico tiene propiedades químicas y físicas únicas que permiten que las propiedades de calentamiento se utilicen de forma beneficiosa.
La nanotecnología es un campo muy prometedor en términos de mejoras ambientales, incluido el ahorro de energía, la reducción de la dependencia de recursos no renovables, así como la reducción de desechos, toxicidad y emisiones de carbono. Se espera que sus aplicaciones en la industria de la construcción muestren un auge significativo en los próximos años debido al impulso internacional de un entorno de construcción más ecológico. De Gauss-Seidel a tolerancias iguales o menores a por 10 a la menos 18 se obtuvieron valores en los coeficientes exactos respecto a los métodos directos y con valores de tolerancia mayores a por 10 a la menos 18, a pesar de que los coeficientes diferían un poco, eso no repercutió en gran medida en el resultado final, pues como se visualizó en los resultados obtenidos por el método directo y el iterativo con una tolerancia de por 10 a la menos 7, el diámetro final era muy parecido, cambiando de 0.01, por ejemplo. Esto permite concluir que el método es válido y es confiable para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, es completamente exacto a partir de tolerancias inferiores o iguales a por 10 a la menos 18 bajo las condiciones planteadas en el problema 2.